Vamos a continuar en el libro de Primera de Tesalonicenses. Como ustedes saben, estamos haciendo un estudio de este libro y creo que es muy precioso tener esa oportunidad de poder estudiar todo el libro de Tesalonicenses. Eso nos ayuda a entender con mayor claridad qué era lo que Pablo quería decir a la iglesia y qué es lo que quiere seguir diciendo Dios a las iglesias, a las congregaciones locales, ¿verdad? Bueno, este es una porción de Tesalonicenses capítulo 4 del verso 1 hasta el 8 y le he puesto por título un llamado a la pureza. Y ahora nos vamos a dar cuenta por qué tiene ese título. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 hasta el 8. Y dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Vamos a orar una vez más, porque sé que ya hemos orado para iniciar el culto, pero ahora queremos que el Señor siga dándonos sabiduría, entendimiento para conocer su palabra y para interiorizar en nuestros corazones sus enseñanzas. Amado Padre, gracias por esta noche, gracias por tu bondad y misericordia, gracias porque cada mañana nuevas son tus misericordias. Agradezco, Señor, este tiempo que nos das de tener tu palabra, de tenerla, Señor, cerca y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vivirla, porque sé que como carne, Señor, aún luchamos con nuestra vieja naturaleza, y por esa razón necesitamos siempre estar estudiando, escudriñando tu palabra, sabiendo que nuestro corazón aún no es de fiar, y la única manera es que tenemos que fiarnos de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, y gracias por cada uno de nuestros hermanos que están en diferentes lugares del Perú y aún en otros países. Oramos para que Dios, tú des entendimiento, y aquel que todavía no te conoce, Señor, pueda ser, Señor, convencido por el Espíritu Santo para que puedas seguirte. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, este es un pasaje muy hermoso e interesante para todos nosotros y para el mundo entero, si ojalá un día llegaran a ser abiertos los ojos para que ellos puedan también ponerlo en práctica. Este pasaje bíblico da un cierto giro, ¿verdad?, a lo que anteriormente habíamos estado estudiando. En el capítulo anterior, si nosotros nos damos cuenta, Pablo estaba lleno de gozo,
por la iglesia, por ver cómo la iglesia de Tesalónica estaba sirviéndole a Dios y estaba viviendo la palabra aún en medio de la persecución. Y entonces él tiene deseos muy hermosos para la iglesia y él dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, ¿verdad? Como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Estábamos recordando cómo es que Pablo está dando esas palabras de ánimo a la iglesia a que se mantenga santa. Ahora, en esta introducción, él empieza diciendo, bueno, según la versión Reina Valera, por lo demás, hermanos, y os rogamos. Entonces, aquí esta frase de introducción deja en evidencia que se da comienzo a una nueva sección. Y ya no se trata de una defensa ni de una expresión de gozo, sino es una exhortación para vivir vidas santificadas en relación a todas las personas y en todos los tiempos. Ahora, se ha puesto a pensar, y ahora tal vez que recién está leyendo este pasaje, no porque nunca lo haya hecho, sino porque ahora está poniendo su mirada atentamente en esta porción, se ha puesto a pensar por qué es que Dios empieza a dar esta exhortación a la iglesia. Y en cierto sentido nos puede resultar un tanto extraño que Pablo se extienda tanto para inculcar la pureza sexual en una congregación cristiana, ¿verdad? Y de hecho, claro, tiene lógica porque el pueblo de Dios tiene que estar siempre cuidando el corazón, ¿verdad? Cuidando su corazón de las tentaciones sexuales. Sin embargo, hay algo interesante que para mí también es muy bueno poder comprender esto. El contexto en el que se encontraba la iglesia de Tesalónica. Debemos tomar en cuenta dos cosas. La primera es que los tesalonicenses habían sido convencidos por el Espíritu Santo, pero que ellos tenían poco tiempo en la fe, poco tiempo que habían conocido al Señor. Y ellos venían, y oigan bien, porque esto es importante para entender por qué Pablo toma tanto tiempo en poder explicar esto. Ellos venían de una sociedad en la que la castidad era una virtud desconocida y seguían estando en medio de tal sociedad. Ves que cuando el Señor Jesús dice, yo no ruego que los quites del mundo, ¿verdad? Sino que los guardes del mal. El propósito de Dios no es sacarnos de un lugar donde vivimos en una sociedad corrompida. Con eso no estoy diciendo que todo las personas son lo peor, no es así. Pero lo que sabemos por la Biblia es que todo ser humano es pecador, ¿verdad? Y todo aquel que no cree en el Señor Jesús vive para sus deseos. Entonces, esta iglesia, como las iglesias actuales, la sociedad no cambia, ¿verdad? Se mantiene en ese estado de corrupción por lo que hay en su corazón. De la misma manera, aquí vemos que ellos venían de una sociedad en la que la castidad era una virtud desconocida y seguían estando en esa sociedad, porque Dios no está quitándolos. El propósito de Dios no es apartarnos un lugar como si lo hacían quizás algunos hombres en la antigüedad, o como los tibetanos que se apartan a un lugar creyendo que esa es la única manera de preservar su pureza mental. Dios no tiene ese propósito. Dios quiere que nosotros seamos luz aún en medio de una sociedad corrompida, llena de pecado, ¿verdad? Entonces,
¿qué es lo que estaba pasando en esta sociedad? La castidad era una virtud desconocida. Eso quiere decir que esa sociedad pues vivía en una sociedad bastante inmoral. Ahora, razón por la cual esta sociedad podía afectar esa relación que los tesalonicenses tenían con Dios, porque al vivir en una sociedad corrompida, pues corres el riesgo de que te puedas contaminar, ¿verdad? Razón por la cual en Jeremías dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos, ¿verdad? Porque es conocido que es más fácil que se nos pegue las cosas malas que practican las personas incrédulas que lo bueno que yo puedo transmitir con mis actos, con mi testimonio. Y eso va a depender de nuestra dependencia a Dios. Ahora, le resultaría sumamente difícil a esta sociedad desaprender lo que habían considerado natural toda la vida. Y este es algo que yo puedo tomar en cuenta para poder explicar esto también. Cuando nosotros somos creyentes y cuando tú has sido arrancado de ese destino terrible que es el infierno, tú has sido arrancado de esa vana manera de vivir, ¿verdad? Pero de la noche a la mañana, tú ya puedes decir que ya no vas a poder inclinarte a cosas de tu pasado. No. Razón por la cual, y no estoy diciendo que Dios no es poderoso para transformar. Dios transforma nuestra mente, pero hay cosas de nuestro pasado que tienen que ser trabajadas por Dios. Y ese es el propósito por el cual Dios quiere que todo creyente, que todo hijo de Dios reciba un discipulado. El propósito del discipulado es ir trabajando en el creyente a través de por la palabra en su corazón, porque hay cosas que solamente Dios conoce, que el creyente aún tiene debilidades y que aún todavía no va a superarlas, y todavía ni siquiera el creyente es consciente de ellas hasta cuando pasa problemas. Si no, entonces no veríamos que hay veces nosotros los creyentes ha habido momentos en que ante una situación determinada nos detenemos, nos estancamos o hasta retrocedemos, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo está hablando a esta sociedad sabiendo que una amenaza constante es esa sociedad inmoral en la que se encuentra la iglesia de Tesalónica, ahora la cual puede resultar difícil desaprender, es decir, quitar lo aprendido, lo malo que aprendieron por todas las costumbres malas que ellos habían adoptado desde muy pequeños. Y entonces la única manera es depender del Señor. Ahora, la segunda es que no ha habido nunca una época histórica en la que los votos matrimoniales se tomaran tan a la ligera y el divorcio fuera tan desastrosamente fácil. Mira, esta sociedad en la que vivían ellos, el divorcio se tomaba a la ligera. Ahora entiendes por qué Pablo toma este tiempo para poder explicar a la iglesia, a los salvados, a los regenerados por Dios, para que puedan cuidar su corazón. Ahora, por esa razón, él aquí, cuando dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. La otra versión, en la versión Biblia de las Américas, la voy a leer para que ustedes lo puedan entender esta porción. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios,
y oigan esto, como de hecho ya andáis. Mira, esta versión le da esta claridad de cómo Pablo tiene la delicadeza de dirigirse a la iglesia. Ves una manera muy pastoral de dirigirse a la iglesia, con mucho cuidado en sus palabras. Y por esa razón es que él habla de cómo se dirigió a la iglesia, ¿verdad? Con un cuidado, así como la nodriza cuida, o así como el padre también exhorta. Es un cuidado especial al que él puede hacer hacia la iglesia, ¿verdad? Toma en cuenta cómo él se dirige a cada uno de los hermanos, con un cuidado, con una ternura, pero a la vez con una seguridad para que ellos puedan considerar lo que el Señor le agrada. Ahora, ¿qué más? Ahora, nosotros sabemos que entre los judíos el matrimonio se tenía teóricamente en la más alta estima. Se decía que un judío debiera estar dispuesto a morir antes que cometer asesinato, idolatría o adulterio. Pero de hecho el divorcio era trágicamente fácil. No por algo es que el Señor permite que Moisés, a raíz de todo lo que se vivía, daba cartas de divorcio, ¿verdad? Por la dureza del corazón, dice. Nunca ha sido el propósito de Dios el divorcio en los matrimonios, pero lastimosamente por el corazón endurecido del ser humano es que se permite eso. Pero nunca es el propósito de Dios que un matrimonio se divorcie, cualquiera sean los factores que llevaron a una separación física. Y eso es algo que Dios me ha permitido aprender a través de una sierva, como es la hermana Evelyn Stone. Ella da consejería durante muchos años, y una de las cosas que quedó grabado en mi mente, me dijo ella: siempre Dios da oportunidad a los matrimonios para la reconciliación. Es nuestro corazón lo que impide eso. Dios puede transformar al más vil fornicario, al más vil adúltero, en un hombre fiel, diferente. Entonces, solamente que muchas veces al ver nuestra realidad, nosotros somos cortos de vista y entonces pensamos que ya nunca esa persona podría ser transformada por Dios. Pero sí, Dios me permitió escuchar testimonios de hombres que habían sido infieles una y otra vez a sus mujeres. Y claro, estoy hablando de hombres incrédulos, y Dios transformó sus matrimonios. Aquel matrimonio que estaba hecho pedazos fue transformado por el poder de Dios y para la gloria de su nombre. Pero bueno, aquí Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica, está dando una exhortación, está siendo muy enfático en qué es lo que debe anhelar la iglesia del Señor. Y dice el verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Sabiendo, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, es importante y necesario que nosotros como creyentes sepamos que el propósito de que nosotros dependamos del Señor, congreguemos, es nuestra santificación, ¿verdad? Ahora, quizás nosotros nos podemos tomar un... ¿Qué cosa es? Y bueno, ¿qué es lo que podemos decir de santificación? Pues santificación es ese proceso por el cual tú estás apartado para Dios. Es decir, enfatiza el deber de vivir vidas santificadas, es decir, vidas apartadas del mal.
y brindar evidencia de esto tanto a los hermanos creyentes como amándoles, cuidando especialmente de no traspasar los límites de la decencia en asuntos relacionados con el sexo, como también a los de afuera, por medio de una conducta ejemplar. Ahora, la santidad no solo está y no solo enfatiza el área sexual, está en todo aspecto, ¿verdad? En todos nuestros pensamientos que tienen que ver con pureza, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Para hablar de santidad, tenemos que irnos a quien habló de santidad, ¿verdad? Una de las cosas que el Señor Jesús habla acerca de la santificación es en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 es conocido como esa oración sacerdotal, esa última oración que el Señor hizo por su iglesia y por los que iban a pertenecer a su iglesia. En el verso 16 el Señor dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y esto está antes de su petición, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación, por tanto, es un estado de separación para Dios. Todos los creyentes entran en ese estado cuando son nacidos de Dios, cuando han nacido de nuevo, ¿verdad? Ese nacimiento espiritual. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, como dice 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Esta es una separación, por tanto, definitiva. Es una separación que nos mantiene eternamente separados para Dios. Por tanto, es nuestra conexión con Cristo es para siempre. Ahora, la santificación también se refiere a la experiencia práctica de esta separación en Dios, siendo el resultado de la obediencia a la palabra de Dios en la vida de cada uno. Y ha de ser buscada, oigámoslo bien, y ha de ser buscada fervientemente por el creyente. Ahí está la responsabilidad. Ven, hay dos cosas muy importantes que se ven en la Biblia, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios te ha declarado santo, ¿verdad? Como dice el libro de Pedro, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios ya te ha dado una santificación, ¿verdad? Ya te ha declarado santo. Sin embargo, hay una santificación progresiva que esa es una exclusiva responsabilidad de cada uno de nosotros. Y eso es algo que el mundo no entiende. Hace poco he tenido una conversación con una colega mía de mi trabajo y ella es bastante católica y ella no entiende cuando yo le digo, pero Dios ya nos ha declarado santos, ¿no? Entonces ella cree que el hecho de que nosotros ya hemos sido declarados santos, cree que eso quiere decir que nosotros nunca cometemos ya pecados. Y no es así, porque esa santidad que Dios nos ha dado al ser declarados santos es una santidad posicional, ¿verdad? De acuerdo a la obra de Dios, a esa obra divina. Pero la otra es la santidad progresiva, es que va a depender de nosotros el poder vivir en santidad. Por eso es que el Señor a través de Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo, porque la única manera de vivir en santidad es siendo llenos, es decir, buscando fervientemente a Dios de parte nuestra, intencional. Recuerda, el creyente ya que ha sido regenerado, oye la voz de Dios. Por eso dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, ¿no? Es imposible que un creyente no quiera oír la voz de Dios. Es irreconciliable que alguien que se dice ser creyente no quiera buscar su palabra, no quiera depender de Dios.
¿verdad? Excepto esté pasando o esté experimentando algún pecado y que no está siendo confesado, y eso hace que mantenga un alejamiento con Dios, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que podemos decir de esa santificación? Que la santificación que el Señor habla es una separación. Primero, como les dije, una separación posicional definitiva en Cristo al momento de nuestra salvación. Ni bien usted es declarado, usted es convencido por el Espíritu Santo de pecado, simplemente en ese instante usted ya es declarado santo. Pero ahí es una santidad práctica, progresiva en la vida del creyente, mientras aguarda el regreso de Cristo. Y hay una, finalmente, separación eterna del pecado cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Ese cuerpo corruptible que poseemos se va a transformar, como dice Corintios, en un cuerpo incorruptible. Ya no va a poder ser corrompido por el pecado, porque estaremos ya finalmente en una separación eterna del pecado, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí está hablando a la iglesia. ¿Y por qué estaba haciendo esto? Si hay algo que también nos debe llevar a poder comprender mejor esto, es porque en la época en la que vivía la iglesia, ya como les dije, el matrimonio era considerado a la ligera. Las mujeres se casaban y según algún comentarista, según un hombre, dice, las mujeres se casaban para poder divorciarse y se divorciaban para poder casarse. O sea, era un ciclo vicioso en el que se tomaba a la ligera el matrimonio. Razón por la cual aquí los rabinos más estrictos lo limitaban, por ejemplo, exclusivamente al adulterio cuando era esa carta de divorcio, pero había una interpretación más ligera en que se ampliaba su sentido hasta incluir asuntos tales como salir a la calle con la cabeza descubierta o hablar irrespetuosamente de su familia política en presencia de su marido, o ser quejumbrosa, dice un comentarista, lo que definía como hablar en una voz tan alta que se le pudiera oír en la casa de al lado. Como era de esperar, ¿qué sucedió? Que la aplicación más ligera era la que fue aceptada. Por esa razón se casaban y se divorciaban a la ligera. Si alguien cocinaba mal y no le gustaba, o le echaba mucha sal, aunque pareciera tan risible, esto pasaba. Aún la gente se divorciaba por cosas tan triviales como esas. Razón por la cual Pablo está siendo muy enfático en que ellos deben buscar la santificación. Ahora, aquí está hablando de manera muy estricta en un aspecto. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es decir, esa santificación que aparte al creyente de cualquier tentación sexual. ¿Recuerdan la palabra fornicación? Es un término bastante conocido, es un término griego, porneia, y esa fornicación no se refiere solo a la intimidad sexual física, como hoy día a veces se entiende, sino a toda inclinación sexual, y eso va de la mano con la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Es esa inclinación excesiva hacia los apetitos sexuales. Es por esa razón es que Pablo aquí está tomándose este tiempo de poder hablar a la iglesia, de poder cuidarla en este aspecto, porque sabe que si esto no lo cuidamos,
no lo cuida la iglesia de Tesalónica, pues va a ser desastroso, va a ser de mal testimonio y el nombre de Dios va a ser blasfemado. Ahora dice el verso 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esto no es un tema que Pablo haya tocado solo en esta iglesia. Pablo lo tocó también en el libro de Corintios y es razón por la cual él toma bastante tiempo para hablar en esta iglesia porque un caso inmoral, ¿verdad? La mujer de un hombre había tomado a la mujer de su padre y literalmente lo cito, dice en el capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense. Y vosotros estáis envanecidos. Aquí Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque dice, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Es decir, que la iglesia de Corinto estaba mal espiritualmente, porque no estaban juzgando los casos que deberían haber juzgado conforme a la palabra de Dios. Ellos estaban callados, veían este pecado, pero ellos estaban callados, ¿verdad? No estaba, nadie se acercaba al hermano a exhortarlo, como dice la Biblia, ¿no? Que cualquiera que vea a su hermano pecar, va, se acerca y le exhorta. Si se arrepiente, dice, has ganado a tu hermano. Entonces, ellos no estaban haciendo este tipo de exhortación bíblica a este hombre, razón por la cual este seguía viviendo en pecado y aún estaba estaba asistiendo a la iglesia. Pero ¿qué hace? Dice Pablo, ciertamente yo como ausente, porque él está escribiendo la carta, él no está presente en la iglesia de Corinto, dice, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, vemos aquí que Pablo está hablando a la iglesia y está diciendo, ¿cómo es que ustedes no juzgaron conforme a la palabra de Dios? Dios nos da la posibilidad de juzgar, sí, conforme a su palabra, no juzgar conforme a nuestros pensamientos, ¿no? Porque eso trae bendición para la iglesia. Por eso es que cada uno de nosotros debemos cuidarnos unos a otros. Si hay alguien que está andando mal, si ves que está tomando alguna actitud equivocada, pues es tu deber acercarte al hermano, hablarle, decirle esto no está bien, porque eso es parte del cuidado, de amarnos unos a otros, ¿verdad? Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando en Roma durante más de 500 años de república? Pues según los comentaristas no había habido divorcios, pero bajo el imperio romano el divorcio ya era un asunto de capricho y entonces las mujeres se casaban y después se divorciaban cuando querían, los hombres también, razón por la cual Pablo está tomando este tiempo para hablar a la iglesia, para concientizar a cada uno de los creyentes que debieran vivir en santidad y que si cada uno de ellos tal vez estaban luchando con este pecado, entonces tiene que tomar seriamente la decisión de poder casarse. ¿Por qué razón? Para evitar que ellos caigan en fornicación. Ahora, no estoy diciendo que el matrimonio solamente, entonces si yo no quiero caer en pecado, entonces debo casarme. No es el propósito de Dios que tú te cases solamente para evitar que caigas en fornicación, porque no ese es el propósito de Dios, sino que es que tú debes evitar cosas
que sabes que como seres humanos tenemos la tendencia, ¿verdad? A que si nosotros no somos conscientes de orar a Dios, de pedir a Dios su dirección, de pedir a Dios de que un día queremos casarnos, queremos tener una familia, pues está incluido dentro de ello esa bendición, ¿no? Si no, no veríamos a Pablo que toma ese tiempo en el capítulo 7 de Corintios y dice así, capítulo 7, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, Pablo está diciendo eso, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces, aquí ves, dice, en cuanto le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones. Eso era una realidad en esa época y lo es ahora en la actualidad. No ha cambiado. Esas luchas que existen hoy, tú ves a tantos jóvenes, de hecho los que no son cristianos, viven para sus deseos. Yo soy uno de ellos también, lastimosamente debo decirlo. Antes de conocer a Cristo, eso fue un pecado que cometí, pero ¿qué es lo que el Señor anhela? Que nosotros nos debemos apartar de fornicación, porque es un pecado que va a afectar tu vida, va a afectar tu mente, tu corazón, ¿verdad? Y más aún entre los creyentes. Si no, no sería hoy un tema tan constante en iglesias, la fornicación entre creyentes. Hermanos, esto es algo que Dios me ha permitido observar y yo quiero hacer una explicación no tan extensa de esto, pero sí decirles, hermanos, algo que yo he podido ver en los años que tengo de creyente es que tú puedes cuidarte de pecados tan patentes, pero el enemigo es muy astuto y sabe cómo atacarte. Sabe que tú como hombre tienes ese deseo natural de ser atraído por una mujer, pero el diablo es muy astuto. Él busca maneras en que tú puedas satisfacer esos deseos de manera secreta a través de tus pensamientos. Y recuerdo a un pastor, dice, si nosotros exhortaríamos a la iglesia a que deban cuidar su mente de todo deseo impuro, pues eso evitaría que muchos creyentes caigan en fornicación, porque en realidad ya el de consumar el acto de fornicación en realidad, ¿no? La inmoralidad sexual ya en sí es un pecado, ya los malos pensamientos son pecado y se concretan cuando simplemente ya se consuma el acto. Y muchas veces en la iglesia se disciplina ya la actitud, ya el consumar el acto de la fornicación, pero en realidad debiera ser previo a ello y se evitaría. Por esa razón yo les animo a los jóvenes que quizás me están escuchando, a los jóvenes solteros, a los adolescentes, cuídense de ese pecado porque eso va a afectar su vida, aún el destino de su futuro. Pablo es muy cuidadoso cuando habla acerca de este pecado porque Pablo habla acerca de que si tú fornicas es como si tú te desarraigaras de Cristo y te unieras a una ramera y va a contaminar tus pensamientos. Razón por la cual Pablo aquí, si bien es cierto, está hablando a los creyentes, pero también está diciendo cómo debe ser este tipo de matrimonio. El hecho de que viva, el hecho de que pueda tomar una esposa tiene que ser en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, porque aún tú puedes ser casado y aún tener malos pensamientos y deseos que van a llevar a que tu matrimonio pueda ser contaminado por el pecado.
Por esa razón es que nosotros nos damos cuenta en la Biblia que en el libro de Hebreos dice el Señor: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué razón? Porque el matrimonio tiene que ser llevado de una manera santa, debe ser llevado conforme a los mandatos del Señor. Si no, no verías a Pablo exhortar en el libro de Romanos que aún siendo casados toman a otros hombres o a las mujeres, y dice que aún había una intimidad contra la voluntad de Dios, porque hay parámetros, hay recomendaciones que Dios da, hay mandatos que Dios da para que nuestro matrimonio sea llevado de una manera santa y honrosa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros también debemos analizar en este pasaje? Es que dice acá, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Por qué razón? Ahora dice, me estoy saltando el verso 6, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermanos, por obvias razones yo no voy a dar un nombre, pero una de las cosas que nosotros como matrimonios, como varones casados o aún jóvenes solteros que en algún momento se quieren casar, debemos tener cuidado de nuestros pensamientos, los solteros, los casados también. Si no, no sucedería como me comentó un hermano directamente, él era casado. ¿Y qué había sucedido? Que él era un hermano misionero que llegó a su casa y le dieron una habitación, y durante un buen tiempo él vivió en su casa. Hermanos, lastimosamente, y eso nos debe advertir a nosotros que debemos cuidar nuestro corazón y debemos ser muy cuidadosos también a quien abrimos nuestra casa. A esta persona era un aparentemente cristiano, misionero. ¿Y qué sucedió, hermanos? Que este hombre acabó acostándose con su esposa. Producto de ello, hubo una separación muy dolorosa. El hermano me lo contó llorando, y cómo el enemigo va trabajando en la mente, mira, aún de creyentes. Y es más, solo Dios sabe si es un verdadero creyente, pero el diablo no conoce de límites cuando quiere que nosotros caigamos en pecados groseros. Entonces, por esa razón aquí el verso dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y está relacionándose a este tema, ¿verdad? Sería desastroso que una persona pueda vivir ocultamente haciendo cosas incorrectas. ¿Cómo es que el pastor Rubén nos enseña en el curso de matrimonios, verdad? Es algo muy hermoso todo lo que hemos podido recibir. Debemos ser cuidadosos en nuestro matrimonio. Debemos no dar pie al enemigo. Como matrimonio, nosotros debemos tener una buena comunicación con nuestras esposas. No debemos ocultar nada a nadie. Es imposible que uno pueda decir que es creyente y como matrimonio yo no permita que mi esposa vea mi celular, o yo como tú como esposa no permitas que tu esposo pueda revisar tu celular. Uno de los consejeros que escuché fue que muchos de los pecados cometidos dentro aún de las iglesias es porque no rendimos cuentas, es porque
nosotros solamente por la cuestión de intimidad, pero y aisladas, y eso no está bien. Cuando entendemos que Dios dice nos ha hecho uno, es decir, que lo que tú haces, lo que tú ves en tu celular, lo tiene a cuidar tu corazón de cualquier pecado, de cualquier inclinación. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando en este tiempo? Pues simplemente el matrimonio se consideraba a la ligera, se pisoteaba, razón por la cual Pablo está diciendo esto no debe ser. Ustedes han sido llamados a santificación. A santificación no podemos con Cristo, de que no somos cristianos, y eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. No nuestras vidas con Cristo si vivimos de una manera equivocada. Ahora, es por esa razón que Pablo se toma este tiempo, y el verso 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y es así, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, el Señor es vengador de todas estas cosas. Si no, no dijera en Levítico, dice, y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Ves? En todo momento nosotros podemos hacer cosas ocultas, pero el Señor es el que ve todas las cosas. Dice que todas las cosas están desnudas delante de Dios. No hay nada oculto que no haya de saberse. Tarde o temprano se sabe la verdad. Y aquel que es cristiano, pues simplemente debe caminar en la luz. Por esa razón es que él al inicio dice, como de hecho ya andan, porque el andar es un acto cotidiano. No es que yo ando en algún momento y ya no quiero andar con Cristo. Es todo un acto continuo de vivir en santidad. Y esta porción es lo que realmente en esta noche he querido poder explicarles a cada uno de ustedes por qué es necesario que nosotros debemos cuidar nuestro corazón. Si tenemos ya matrimonio, debemos cuidar nuestro matrimonio, debemos vivir en santidad, porque eso va a traer bendición a nuestras vidas, a la iglesia y al mundo entero, para evitar que seamos de tropiezo para las personas.